Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a la tercera parte de esta retrospectiva. Antes de comenzar, no puedo pasar por alto que, evidentemente, ya no puedo seguir llamando a esta sucesión de videos como a la espera de Mortal Kombat 11, debido a que ya hemos estado disfrutando de este juegazo desde hace un par de semanas. Sin embargo, su respuesta hacia este tipo de videos ha sido tan buena que estoy decidido a terminar de repasar los capítulos principales de la franquicia hasta eventualmente llegar a reseñar este juegazo. Con eso dicho y sin más preámbulos, los dejo con el tercer capítulo de la serie y espero lo disfruten. Desde su debut en los salones arcade en el año 92 y con dos sólidas secuelas, Mortal Kombat se había posicionado como uno de los juegos de peleas más influyentes de la década. Sin embargo, luego de la afamada trilogía del Fatality, el mundo de los videojuegos ya estaba en plena transición hacia los gráficos y consolas de nueva generación. Y un intrascendente Mortal Kombat Trilogy ponía en evidencia la necesidad de nuevas entregas que explotaran las tecnologías ahora disponibles, si es que la franquicia quería mantenerse vigente y competitiva en un mercado que ya contaba con grandes exponentes de las nuevas tendencias gráficas y mecánicas, tales como Killer Instinct, Tekken o Virtua Fighter. Sabíamos que el combate mortal inevitablemente volvería a reafirmar su posición como uno de los principales referentes del género y lanzaría un Mortal Kombat 4 que llevaría la violencia a una nueva dimensión poligonal, tal cual lo había hecho recientemente la saga de Ryu y Ken con aquel cuestionable Street Fighter EX. Sin embargo, para sorpresa de todos, descubriríamos que el nuevo Mortal Kombat continuaría utilizando aquellos característicos gráficos digitalizados, pero incorporando por primera vez fondos diseñados completamente en 3 dimensiones. Y su mecánica incorporaría elementos del beat'em up y el plataformas, siendo esta la primera incursión de la franquicia en otros géneros. Este Mortal Kombat Mythologies prometía ser un juego muy interesante, no solamente por sus novedades a nivel jugable, sino porque también iba a expandir el folclore del juego y nos iba a permitir conocer más acerca de un personaje tan interesante como lo es Sub-Zero. Y bueno, poco tiempo después de su lanzamiento oficial, pude probar este juego gracias al mercado pirata que en aquel tiempo favorecía mucho a quienes fuimos dueños de la primera PlayStation. Como se sabía de antemano, Mortal Kombat Mythologies nos ponía en los zapatos del queridísimo Ninja Azul mientras vivíamos en carne propia los acontecimientos previos al primer torneo. Thousands of years ago, the Earth was devastated by a battle between the gods. It was a war between good and evil. A war that would decide the fate of the world and plunge it into centuries of darkness. Now, the war is in danger of being fought once again. Only one mortal can stop it. Apenas comienza el juego, nos encontramos en un templo Shaolin en China con el objetivo de robar el llamado mapa sagrado de los elementos. Hacemos una entrada un poco escandalosa para un ninja e inmediatamente nos encontramos con el espectro infernal favorito de muchos. Se podrán imaginar lo feliz que estaba en estos primeros minutos del juego. No cabía duda de que ahora conoceríamos muchos más detalles y quizá el origen de la rivalidad de estos dos ninjas. Recuerdo que al principio me costó algo habituarme a los controles del criomante.
Principalmente porque, a diferencia de otros beatemaps, nuestro personaje no volteaba automáticamente al cambiar de dirección. Había que presionar un botón para que Sub-Zero mirara a la izquierda o a la derecha, y esto hacía que al principio el control se sintiera un poco raro, pero era algo a lo que fácilmente podía acostumbrarme. El sistema de combate se sentía muy similar al visto en las anteriores entregas, al punto que parecía no encajar del todo con las mecánicas típicas de un beat'em up. Solo podíamos movernos hacia adelante y hacia atrás, y la respuesta y sensibilidad del control al principio me irritaba un poco, especialmente cuando llegué a la primera trampa y supe que este no sería un juego fácil. Había que tener una precisión milimétrica para sortear obstáculos, y esto se hacía más evidente en las secciones de plataformas, donde les aseguro llegué a lanzar el control al suelo más de una vez cuando perdía decenas de vidas cayendo víctima de las múltiples trampas y plataformas, las cuales requerían una velocidad de respuesta y nivel de precisión exagerados, lo que inyectaba altas dosis de frustración a las partidas al nivel de sentirte tentado a abandonar el juego. Pero por supuesto, eso no me pasó a mí. Si bien el juego me resultaba jodidamente difícil, llegué a apreciarlo bastante. El control era muy tosco, pero no era imposible adaptarse a él. Había un sistema de acumulación de experiencia que desbloqueaba nuevos movimientos y combos, lo que le daba al juego un toque RPG que me parecía bastante interesante. Y además valoraba mucho que se nos permitiera indagar más en el lore del juego y en la historia de Sub-Zero. En mi opinión, se había logrado mantener aquella atmósfera oscura presente en los primeros juegos, incluso a mi parecer a un nivel superior de lo visto en Mortal Kombat 3. Pudimos recorrer diversos parajes del universo del sangriento torneo, y además fue la primera aparición de algunos personajes que se quedarían y serían de vital importancia para las posteriores entregas. La historia nos ponía como antagonista a Quan Chi, un misterioso hechicero que se acercó en un principio a los cuarteles del Lin Kuei para contratarlos en la misión de robar un valioso objeto conocido como el mapa sagrado de los elementos. Conforme avanza la historia, nos enteraremos de que fuimos traicionados por el hechicero calvo para reunir los objetos necesarios que beneficiarían a Shinnok, un antiguo dios desterrado que deseaba recuperar la totalidad de sus poderes para poder de una vez por todas conquistar el reino de la Tierra. Dicha trama nos llevaba a explorar diferentes locaciones y a enfrentar a poderosos nuevos enemigos en busca de los mencionados objetos sagrados. Travesía que culmina en el Netherrealm, una dimensión infernal que mantenía aprisionado al corrupto dios antiguo que evidentemente teníamos que enfrentar para frustrar sus planes de conquista a nuestro mundo. Eventualmente también pude probar la versión de Nintendo 64, que si bien presentaba ausencia de tiempos de carga y un acabado gráfico de mayor calidad, carecía de aquellas secuencias live action que jugaban un papel fundamental para narrar la historia, aunque las actuaciones no convencían mucho y siempre me pareció que los trajes de los ninjas estaban demasiado limpios para ser creíbles. Fuera de eso, ambas versiones son en esencia lo mismo. Es bien sabido que Mortal Kombat Mythologies causó opiniones divididas entre quienes lo jugaron, y fácilmente se entiende el porqué. Su control definitivamente no era de los mejores y la dificultad llegaba a frustrar bastante, por lo que aquellos jugadores que no estaban tan inmersos en la franquicia fácilmente les parecía un juego promedio, olvidable o incluso un título lisa y llanamente malo. Pero si eras un fanático de Mortal Kombat, podías ver una intención más allá. No era difícil llegar a valorar aquel trabajo que, si bien distaba mucho de ser perfecto, tenía más aciertos que falencias, e indudablemente había contribuido en ampliar la mitología de la franquicia, presentando personajes que serían fundamentales en los próximos lanzamientos. Watch this. El catálogo de nuevos juegos de pelea seguía creciendo y la última entrega de Mortal Kombat no había logrado seducir al público como de antaño lo conseguía. Un Mortal Kombat Mythologies que había pasado casi sin pena ni gloria se sumaba al escaso éxito de Mortal Kombat Trilogy. Evidentemente la franquicia estaba perdiendo fuerza y era imperativo que el combate mortal se adaptara a las nuevas tendencias si quería sobrevivir. Y al parecer Midway sabía muy bien esto, porque a los pocos días de haber lanzado aquel juego basado en Sub-Zero, ya se había estrenado en tierras norteamericanas el arcade de Mortal Kombat 4.
Como fácilmente se podía predecir, este cuarto capítulo del torneo contaba con gráficos completamente poligonales, manteniendo la esencia violenta y sanguinaria que ya era sello de la franquicia. Cabe destacar que el título utilizó el motor gráfico conocido como Zeus, el cual fue empleado por primera vez en el juego War Gods, título el cual podríamos catalogar como un piloto de pruebas para lo que sería el apartado gráfico y jugable de Mortal Kombat 4. Asimismo, el juego trajo de vuelta a algunos personajes de la trilogía clásica y también fue el debut de nuevos guerreros, aunque algunos ya habían sido introducidos en el previo Mortal Kombat Mythologies. Debido a que ya no visitaba los salones de máquinas recreativas con la frecuencia de antes, mi primer contacto con Mortal Kombat 4 no fue en su versión arcade, sino que más bien a través del port para PlayStation que estuvo a cargo de Eurocom. En palabras del dios del trueno, hace miles de años se libró una batalla contra el dios antiguo Shinnok que llevó consigo la exterminación de una civilización completa. Para librar los reinos de la amenaza de este dios caído, se confinó a Shinnok en una dimensión llamada NetherRealm, donde permanecería miles de años. Luego de la derrota de Shao Kahn a manos de los guerreros de la Tierra, Shinnok se las ingenió para escapar de su confinamiento infernal y ahora se dispone a conquistar nuevamente todos los reinos. Una vez más estallaba la batalla, solo que esta vez podía ser ganada por mortales. El plantel de peleadores de Mortal Kombat 4 incorporaba un total de 15 personajes, de los cuales 8 eran caras ya conocidas de las anteriores entregas numeradas. La mayoría de estos presentaba una apariencia muy similar a la vista en los juegos previos, salvo Reptile, que lucía un aspecto más reptiliano y con su rostro parcialmente descubierto. Sin embargo, por primera vez todos los personajes contaban con trajes secundarios que aportaban algo de variedad en un nivel visual. Directo desde Mortal Kombat Mythologies habían llegado 3 personajes que jugaban un papel fundamental en la trama. Fujin, el dios del viento, se unía a Raiden en la misión de proteger a la Tierra de esta nueva amenaza. Quan Chi, un hechicero maligno que bajo la promesa de un cargo de poder había ayudado a escapar del NetherRealm a Shinnok, un poderoso dios antiguo que había sido castigado por haberse rebelado contra sus pares y que pretende hacerse del control de todos los reinos bajo su régimen tiránico, siendo este la amenaza y enemigo principal a derrotar en este cuarto certamen. También hacían su debut nuevos personajes que de alguna forma estaban vinculados con facciones y guerreros ya conocidos. Kai, un guerrero Shaolin perteneciente a la misma orden de Liu Kang y Kung Lao. Yarek, un integrante del Dragón Negro que también es perseguido por las fuerzas especiales. Reiko, antiguo general de las tropas de Shao Kahn que ahora se había sumado a las fuerzas del dios caído, al igual que Tanya, una guerrera hija del embajador de Denia que traicionó a su pueblo facilitando la invasión de Shinnok a su mundo. Las versiones caseras contaron en exclusiva con la presencia del príncipe de los Chokan, quien había vuelto buscando vengarse del guerrero que lo había derrotado en el pasado. El juego también contó con 2 personajes secretos: Meat, un experimento que había escapado de los pozos de carne de Shang Tsung, y Noob Saibot, el espectro que alguna vez fue el original Sub-Zero, ahora se había unido a la causa del dios del infierno. Los combates se llevaban a cabo en 10 emplazamientos, de los cuales 2 poseían los ya imprescindibles Stage Fatalities. El primero era Goroslayer, con sus puntas en el techo, similar al visto en el escenario de Combat Tomb de Mortal Kombat 2. Y el otro era la prisión, donde podíamos desmembrar a nuestro oponente lanzándolo a un gran ventilador de metal. Shinnok wins. You will die, mortal. Round 1. Fight. En términos de jugabilidad, Mortal Kombat 4 mantenía un sistema de combate similar a la tercera entrega, pero con algunos cambios importantes. Los movimientos y animaciones habían sido intencionalmente modificados y retocados para lograr un combate más rápido y fluido. Scorpion wins.
Los poderes especiales seguían presentes, pero más llamativos y de mayor variedad, al igual que los combos que continuaban siendo parte esencial de las peleas, pero ahora su duración estaba restringida por el nuevo sistema de daño máximo. Había también un mayor número de agarres que consistían en su mayoría en quebrar los cuerpos de los oponentes, siendo una especie de presagio de lo que iban a hacer en el futuro los movimientos X-Ray. Pese a que el combate mantenía principalmente una dinámica bidimensional, el paso a las 3 dimensiones trajo consigo la posibilidad de desplazarse lateralmente por el escenario, movimiento que era de gran utilidad al momento de esquivar ataques. También era posible lanzar rocas y cabezas que estaban esparcidas por la arena y que restaban una cantidad no menor de energía. Además, por primera vez, cada luchador contaba con armas propias de diversa naturaleza que eran desenfundadas a través de movimientos únicos y que significaron uno de los principales cambios a nivel jugable. En cuanto a los movimientos finales, solamente los Fatalities llegaron a estar presentes en este cuarto episodio, posiblemente en el afán de eliminar aquellos movimientos que restaban seriedad al juego, como los Friendship y los Vavalities. Sin embargo, se aprovechó bien el entorno poligonal, dándoles a las fatalidades un toque más dramático con el uso de una cámara dinámica o a través de repeticiones desde diferentes ángulos. Fatality. Fatality. Scorpion wins. Fatality. Fujin wins. Fatality. Sin embargo, había algo en estas ejecuciones que no terminaba por convencerme. El paso a los gráficos poligonales trajo consigo algunas consecuencias importantes. Los Fatalities no alcanzaban ese impacto visual que se había logrado en las entregas con gráficos digitalizados. Fatality. Los modelos en 3 dimensiones parecían no favorecer al combate mortal, haciendo que se perdiera un poco la atmósfera característica de los anteriores juegos, provocando que todo se viera más plástico y poco realista. Pero claramente esto fue producto de un riesgo que tuvo que asumirse si se pretendía llevar los combates a las nuevas tendencias gráficas. Sin embargo, esta no fue la única de mis aprensiones con respecto a este título. Yo creo que mi principal problema con Mortal Kombat 4 no estaba en sus gráficos y tampoco en su jugabilidad. Como ya lo he mencionado en anteriores ocasiones, mi principal problema con este juego eran los nuevos personajes. Yo siempre he considerado que Mortal Kombat es una franquicia con un potencial tremendo para crear personajes carismáticos, grotescos, brutales, impactantes visualmente. Y bueno, me parecía que los nuevos guerreros introducidos en este cuarto Mortal Kombat no cumplían con esos requisitos. Carecían de carisma, incluso en algunas ocasiones parecían no pertenecer del todo al universo de la franquicia. Y bueno, esto queda en evidencia cuando en las posteriores entregas estos personajes quedaron cada vez más en el olvido. Quizá con excepción de Quan Chi, quizá con excepción de Shinnok, y bueno, con respecto a Shinnok, siempre me pareció que era un jefe final bastante pálido si lo comparábamos con el anterior Shao Kahn. Posteriormente pude probar el cuarto Mortal Kombat en la consola de 64 bits de Nintendo. Y al igual que lo que ocurrió con Mortal Kombat Mythology, había una notoria mejora gráfica, pero se habían perdido esos finales que por primera vez eran narrados a través de cinemáticas CGI en la versión de PlayStation, siendo reemplazados por secuencias creadas con el mismo motor del juego, debido a las limitaciones de memoria que presentaba el formato de cartucho. Aunque esto no se lamentaba tanto, puesto que los finales no eran precisamente de gran calidad, llegando en algunos casos a parecer incluso ridículos.
You have to arrest me! Wait! This is brutality! You can't do it! Wrong, Jarek. This is not a brutality. This is a fatality. Los propietarios de la gran Dreamcast llegaron a tener en exclusiva a Mortal Kombat Gold, una actualización de Mortal Kombat 4 que, aparte de presentar una evidente mejora gráfica debido al hardware de la consola de Sega, añadía más escenarios y traía de vuelta a personajes clásicos que estuvieron ausentes en el juego original, los cuales eran Baraka, Cyrax, Kitana, Kung Lao, Milena y Sector como personaje secreto. Además, incluyó un sistema de selección de armas, el cual era uno de los cambios más notorios a nivel jugable. No obstante, pese a la mejora gráfica y las novedades jugables, Mortal Kombat Gold no tuvo la acogida que se esperaba por parte de los fans, principalmente debido a varias fallas a nivel técnico y de jugabilidad que provocaron que el juego nunca saliera más allá del catálogo de Dreamcast y sea recordado por muchos como un título mediocre e intrascendente. En términos generales, al igual que Mortal Kombat Mythologies, el cuarto capítulo del combate mortal generó opiniones divididas. Mientras que algunos elogiaban su nuevo apartado gráfico, habían otros como su servidor que no fueron completamente seducidos por la nueva propuesta visual. Por otro lado, algunos medios especializados llegaron a referirse a su sistema de combate como añejo y obsoleto, supuestamente porque palidecía en contraste con otros títulos del género que presentaban mecánicas más atractivas y complejas. Sea como sea, a pesar de que Mortal Kombat 4 estaba lejos de ser una entrega perfecta, los más fanáticos de la saga pudimos llegar a disfrutarlo y valorarlo tal y como era. Aunque no les voy a negar que hoy por hoy es el episodio de la saga que revivo con menor frecuencia. Quizá porque no consiguió atraparme al nivel que lo hicieron sus predecesores. Con el escaso éxito de las últimas dos entregas, el nombre de Mortal Kombat parecía estar perdiendo el peso que de antaño solía acarrear, perdiéndose entre nuevos juegos de pelea que opacaban su existencia. Algunos se refieren a este periodo como el comienzo de la caída de la franquicia. Y es que tenemos que considerar otros factores importantes. Aparte del declive de popularidad provocados por Mythologies y Mortal Kombat 4, se sumaban otros fracasos importantes. Por un lado tenemos la paupérrima secuela de la primera película, Mortal Kombat Annihilation, película la cual fue fuertemente criticada por su pobre y forzado argumento, pésimos efectos especiales y unas secuencias de combate más que mejorables, características que la posicionaron como una de las peores películas basadas en un videojuego en contraste con la tan elogiada primera parte. Por otro lado tuvimos a Mortal Kombat Defenders of the Realm, una serie animada que pretendía llevar a la franquicia hacia un público infantil, lo cual era irónico considerando que desde su lanzamiento, Mortal Kombat fue etiquetado como un producto destinado para el consumo de audiencias maduras. ¿Y qué pasó? Bueno, era fácil predecir qué pasaría si a Mortal Kombat se le quita la violencia y se le añade una trama infantil donde los personajes vuelan en naves y tienen un cuartel general al estilo de G.I. Joe. Pero definitivamente lo que terminó de hundir a la franquicia del Fatality fue la segunda incursión de la saga fuera del género de peleas, que vio la luz en el año 2000, Mortal Kombat Special Forces. Recuerdo que un día cualquiera estaba en un mercado ambulante en busca de copias pirata para PlayStation, ya que por aquel entonces esa era la única manera de probar diferentes juegos y además a un precio muy bajo. Estaba revisando el catálogo de juegos disponibles cuando me topo con este nuevo Mortal Kombat. Inmediatamente quedé muy sorprendido porque, a diferencia de lo que pasó con Mortal Kombat Mythologies y con Mortal Kombat 4, yo no tenía idea previamente de que se venía un nuevo juego de la franquicia. Bueno, veo la portada, veo el subtítulo Special Forces, veo este render de Jax con el pañuelo en la cabeza y me pareció una portada muy poco usual para un juego de Mortal Kombat, por cierto. Pero inmediatamente hice las matemáticas. Este juego, al igual que Mortal Kombat Mythologies, iba a ser un spin-off donde íbamos a encarnar a las fuerzas especiales, específicamente a Jax y Sonya. Así que sin dudarlo lo compré inmediatamente, evidentemente a un precio bajísimo, y me fui muy contento a mi casa a probarlo.
Llegué directo a insertar el disco en mi PS1 y rogaba con ansias que apareciera el logo de PlayStation y aquel característico sonido que indicaba que se había leído el disco correctamente. Y bueno, la reacción que tuve al ver el intro del juego fue una mezcla entre risa, negación y terror. Inmediatamente queda claro que aquella intro se alejaba tremendamente del estilo que se espera en un juego de Mortal Kombat. Parecía más propia de una serie de espionaje de los 70. Sin embargo, el verdadero horror vino cuando comencé mi partida. Amigos, no les quiero mentir, no puedo realizar un análisis profundo de Mortal Kombat Special Forces desde mis recuerdos porque lo habré jugado solamente unas 3 veces y no fui capaz de permanecer más de 1 hora en cada partida. Y eso es mucho decir. Como bien se sabe, estamos hablando de un juego nefasto. Con total seguridad, el peor juego de la franquicia. Obviamente pasando por alto alguna de las conversiones para portátiles. No se trata solamente de la entrega más penosa de la saga, sino que también es considerado uno de los peores juegos para la consola. Considero necesario mencionar algunos hechos que pude conocer años después de haberlo probado y que explicarían en parte el fracaso rotundo de este nuevo Mortal Kombat. Primeramente debo aclarar que este juego iba a ser bastante diferente al principio. Special Forces estaba pensado como un juego con mucho más contenido y calidad de la que llegó a mostrar. Pero ocurrió algo que alteró el desarrollo del juego radicalmente. John Tobias, co-creador de la franquicia y cabecilla principal de este proyecto, había abandonado Midway a mitad del desarrollo de este juego, lo que provocó que este terminara siendo lanzado incompleto al mercado. En un principio estaba pensado que pudiéramos elegir entre Sonya y Jax, personajes que abordarían la historia desde diferentes ángulos. Se iban a incluir más personajes y niveles que enriquecerían el lore del juego. Por ejemplo, se pensaba en mostrar el origen del ojo biónico de Kano, o incluir a un Kabal que aún no necesitaba de su respirador artificial. Sin embargo, el producto final prescindió de estos y otros elementos y detalles, acabando solamente con Jax como personaje jugable. Básicamente la trama del juego se ubica antes del primer torneo, lo que generaba la primera incongruencia argumental. ¿Por qué Jax contaba con brazos biónicos si el personaje no dispuso de esta mejora sino hasta Mortal Kombat 3? Incongruencia que terminó siendo justificada con el argumento de que se trataba de un prototipo de lo que serían los futuros implantes del Mayor Jackson. La historia nos contaba que gran parte del clan del Dragón Negro había escapado de una cárcel de máxima seguridad con la ayuda de Kano. Las fuerzas especiales norteamericanas no habían sido capaces de doblegar a dicha organización criminal, por lo que el agente Briggs se veía obligado a vengar a sus compañeros caídos enfrentándose él solo a las fuerzas del peligroso clan. Conforme avanzaba la historia, descubriríamos que las intenciones de Kano consistían en hacerse de un objeto sagrado, el cual poseía el poder de generar portales que llevaban a distintos reinos, lo que permitiría extender las actividades del clan a otros mundos, fortaleciéndolo en el proceso. Y es así como estamos en control de Jax en un beat'em up en 3D, donde con un pésimo control y un sistema de combate nada atractivo, nos movíamos por escenarios pobres y monótonos para enfrentarnos con personajes intrascendentes en batallas aburridas, bajo un apartado gráfico que dejaba mucho que desear. Elementos que conjugados construían un juego insípido, repetitivo, olvidable y que hacía un flaco favor al momento de expandir el lore de la saga. Quizá el mejor aporte que nos dejó Special Forces fue el debut de Tremor, ninja renegado del clan Lin Kuei, que posteriormente haría su aparición como personaje descargable en Mortal Kombat X. Si bien este juego pudo haber sido algo mucho más grande, desafortunadamente el destino quiso que Mortal Kombat Special Forces fuera la última piedra que terminó de hundir a la franquicia por aquel entonces.
dando comienzo a una oscura época que parecía ser el adiós de la saga y que no acabaría sino hasta que en el futuro cercano una mortífera alianza se encargaría de devolver la fuerza y la popularidad a esta querida franquicia. Y bien, queridos amigos, con eso concluimos esta tercera parte de la retrospectiva de los juegos más importantes de la franquicia de Mortal Kombat. Como siempre, agradezco que me hayan acompañado en este recorrido y les recuerdo que a través de un like, un comentario o compartiendo este video me están motivando y apoyando a seguir generando más contenido como este. Eventualmente en el siguiente capítulo estaremos enfocados en analizar aquellos Mortal Kombat que estuvieron disponibles para GameCube, PlayStation 2 y la primera Xbox. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Ha 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 ha.